Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este lunes 11 de abril del año 2022. El día de hoy vamos a tener una reunión virtual en Panel Forum con el tema ¿por qué no se han vacunado los niños de 5 a 11 años contra COVID-19 en México? Y va a iniciar esta presentación el doctor Federico Javier Ortiz Ibarra, que es pediatra infectólogo, y nos acompañará el académico doctor Ulises Reyes Gómez, que estará como coordinador. Sin más preámbulos, cedo la palabra a mi colega y amigo Ulises Reyes. Adelante, Ulises. No está encendido tu micrófono, Ulises. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este panel forum sobre un tema muy importante y relevante para este momento en el país, hablando de medicina preventiva. En los últimos días circuló en las redes un comunicado de las principales sociedades y agrupaciones pediátricas, como lo son la Confederación Nacional de Pediatría de México, la Academia Mexicana de Pediatría, la Asociación Mexicana de Pediatría, la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y de Vacunología, en relación por qué aún no se inmunizan a los niños entre 5 a 11 años contra el COVID-19, aun cuando la vacuna de Pfizer ya ha sido aprobada por COFEPRIS en nuestro país. En dicho comunicado se resalta la cantidad nada despreciable de defunciones que van más allá de 800 casos en nuestro país, cifra subestimada, dado que existen muchos más que fallecieron por otras causas, aparentemente con otros diagnósticos, como puede ser sepsis, falla orgánica múltiple, entre otros. Para ello, para resolver estas dudas sobre este evento, esta situación que estamos viviendo, tengo el gran honor y el alto grado de presentar a mi maestro panelista, amigo de casi 3 décadas. Me refiero al doctor Federico Ortiz Ibarra, infectólogo pediatra y epidemiólogo clínico. Dentro de su amplia currícula resalto solo algunos puntos importantes. Subdirector médico del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz, ex secretario de Salud Municipal de Iguala Guerrero, es jefe del Servicio de Infectología e Inmunología del Instituto Nacional de Perinatología, ex subdirector de investigación del Instituto Nacional de Perinatología, ex presidente y consejero permanente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Gracias a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, el resto de panelistas los iré mencionando y solicitando su participación al terminar esta introducción. Adelante, maestro Ortiz, bienvenido. Muchas gracias, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ulises. Es un placer de veras estar en este panel tan importante con un tema que realmente va a generar una gran ámpula, porque sabemos de alguna forma u otra que esto puede dar una pregunta que pudiera en cierto momento ser difícil de contestar y que la opinión de todos y cada uno de mis compañeros puede ser punta de lanza para abrir. Pero quiero hablar un poquito más atrás, irme solo al 2019, el mismo origen de este SARS-CoV-2, cuando ya la cobertura vacunal en el mundo, la OMS había prendido los focos de alarma. Cuando veíamos que a nivel mundial esas cifras deseadas de vacunación, que deberían andar por arriba del 85-90%, empezaban a caer en un número importante de vacunas, como vean, por ejemplo, el caso de hepatitis B neonatal, los casos de rotavirus, los casos, de sarampión, estaban cayendo, y VPH no se diga, a cifras muy por abajo del 50% del ideal. Esta es una observación que nos hace la Organización Mundial de la Salud. Y en México, la última encuesta que tenemos publicada, porque tenemos que revisar qué pasó después del COVID vacunación, el ESANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en su capítulo de vacunas, nos muestra algo bien interesante. Vean, por ejemplo, que 1 de cada 2 papás o cuidadores de los niños no tuvieron la posibilidad de mostrar la cartilla. O sea, no sabían cómo estaba la cartilla de estos niños. Por otra parte, que ninguna entidad federativa, ningún estado, alcanzó coberturas útiles con todos los biológicos que componen el esquema de vacunación. Y de hecho, vean, por ejemplo, lo que mencionábamos, ¿no? En el caso de un año cumplido, hepatitis B andaba en un 49%,
neumococo en un 74%, o sea, todavía arriba del 50%, pero esto lo vamos a mostrar más adelante. Este 74.8, si revisamos los puntitos, las letras chiquitas como si fuera un contrato, vemos que es con 2 dosis, y que 2 dosis no es un esquema. Si 3 es discutido, 2 dosis pues tampoco es un esquema ideal, ¿sí? Y veamos sarampión, paperas y rubiola como se caía a 57.7. De ahí pues que en el 2020, ya en plena pandemia, la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, y la vía de la UNICEF, hace esta observación y prende los focos de alerta a México y les dice que hay una caída histórica en uno de los países con mayores niveles de cobertura, donde habla que BCG andaba en 76%, DPT en 82%, polio en 82%, sarampión 73%, hepatitis 84%, y neumococo. Esto es en plena pandemia cuando empezaba, y ahí nos empezamos a enfrentar a un problema. Empezamos a bajar la guardia. ¿Y cuál es el verdadero problema de bajar la guardia? Y aquí tengo este par de fotos para mi amigo Enrique Chacón, que lo vamos más adelante, y él me va a entender mejor que nadie, porque descuidarse duele y puede doler mucho. Entonces, para el año 2020, en plena pandemia, empezamos a ver que primero uno de los grandes problemas que tuvimos es que se empezaron a cerrar los centros de salud. Se empezaron a cerrar. Este es un estudio de las Américas, en donde participó México, que mostraba que al principio se encontraban cerrados los centros de salud. Esto es lo que podemos ver. Y que los papás buscaban la atención y no encontraban. Y entonces aquí teníamos a los papás buscando, ¿sí? Y de repente los papás se nos cayeron porque dejaron de ir. Entramos a este confinamiento estricto y entonces cuando empezamos a abrir algunos centros, tener más espacios para vacunar, llegamos a ir. Por otra parte, esto fue un estimado que me tocó aventarlo, así decir, a ver, vamos a sacar números, vamos a ver cuánto vamos a alcanzar. Decía yo, si teníamos hospitales vacíos, privados vacíos, grupos de antivacunas fuertemente circulando, un problema de COVID que nos tenía confinado y las campañas de las semanas nacionales de salud suspendidas, nosotros esperábamos que esta cobertura podía caer en un 57% y a los 5 años en un 67%. Sacar estas cifras no es fácil, y sobre todo cuando el ESANUD, que es esta encuesta que se hace a pie, caminando casa por casa, no estaba haciéndose, o no, al menos estaba. Entonces nos hemos apegado a quizás uno de los esfuerzos, yo he dicho, más interesantes, que fue este grupo del Observatorio Mexicano de Vacunación, que está financiado por la Fundación Carlos Slim, y que incluye a varias instituciones del sector salud. Actualmente solo quedan 7 u 8 estados que se encuentran aquí, son los estados que han abierto una cartilla electrónica de vacunación y que tienen un seguimiento un poco más real, o sea, que podemos saber en tiempo real qué está pasando. Vamos a sacar algunas cifras recientes para que veamos. Si nosotros tomamos un esquema básico de vacunación, vean, por ejemplo, el último año, de los 8 a 11 meses, o sea, 6.9% de la población está cumpliendo, y eso tiene lógica. O sea, se salieron totalmente, todos estos pequeñines dejaron de ir a vacunarse. Si revisamos, por ejemplo, para el 2022, lo que está pasando con el esquema de 5 años o lo que está pasando con los esquemas a 2 años, ninguno alcanza cifras ideales. O sea, 44.2 así como el máximo y 44.2. Vean cómo 1 año, 2 años y 5 años, ni siquiera al 50% de esquemas ideales. O sea, ese estimado de 57 y 67 se quedó corto o alto, si podríamos decir. Y revisemos una a una las cirugías. Veamos, por ejemplo, la vacuna hexavalente, que de por sí ya traíamos un arrastre por la ausencia de la vacuna en México, y vamos viendo que estos, dependiendo del año de edad o los 5 años, los esquemas no se completan ni siquiera un 40%. Si nos vamos moviendo a vacuna de hepatitis B, que ha sido otra de las grandes vacunas que ha tenido problemas para la administración, vean lo mismo, ¿no? O sea, conforme va avanzando la etapa, van cayendo las coberturas de vacunación. O sea, tercera dosis no llega al 30%. Y vacuna de rotavirus, pues ni se diga, ¿no? O sea, es terrible hablar de niveles de cobertura de 57 hacia abajo, 49 hacia abajo. Y algo que es más triste, una vacuna que ni siquiera estuvo en escasez, una vacuna que estuvo presente, una vacuna que mata niños, una vacuna que se quedó, qué triste, pero se quedó en muchos almacenes, que es la vacuna de neumococo, y donde con 3 dosis, que ni siquiera es el ideal, que hablábamos de 4 hace rato, con 3 dosis, vean, la primera dosis, pues
75% de los niños la recibieron tardíamente fuera de su temporada. Si vamos a las 2 dosis, pues son 62, pero si vamos a la tercera dosis, se cayó a un 39 y 40%, o sea, es nada de vacunación, o sea, nos estamos quedando con esquemas tremendamente cortos y lo peor es que falsamente protegidos, con la idea que estamos protegidos contra México. De ahí pues que cuando buscamos en este observatorio, al menos en 8 estados que están involucrados, la causa número 1 que rebasa el 79 y para hace unos 6 meses que tenía la anterior revisión, el 90% de las causas, aquí son 78, pero el 90% es que no había biológico. Hoy ya hay biológico, pero siguen habiendo oportunidades perdidas porque el niño tuvo fiebre, porque llegó tarde, porque no le toca, por una serie de absurdos que hay en este país que no tiene nada que ver con la respuesta inmune. Yo siempre he peleado eso, de decir, oye, es que le faltan 2 días para que cumpla. ¿Quién me dice que un niño que tiene 1 mes, 28 días, no tiene la misma respuesta inmune que un niño que tiene 2 meses? Y sin embargo, son capaces de regresarlos y la mamá o el papá, o la mamá en este caso, va a dejar de ir y tenemos oportunidades perdidas que son la segunda causa en nuestro país. Y entrando en el tema, alguien dijo hace algún tiempo, y aquí lo voy a traer, me gustó mucho esa frase, que decían que los antivacunas alegaban que era un estudio de experimento, que no había forma de decir, que no existía un grupo control. Y bueno, afortunadamente, desafortunadamente para ellos, digo, afortunadamente hay situaciones que nos ponen en contrato. Aquí vamos a ver el grupo de los que no se vacunaron contra versus los que sí se estuvieron vacunando durante el periodo de pandemia, cómo dejaron de morir. Y en este grupo, los antivacunas sin quererlo se convirtieron en el grupo control. O sea, en esta experiencia del mundo real, porque hoy nos rebasó, hoy la experiencia del mundo real tiene muchísima más información de lo que pudimos haber tenido en cualquier estudio de fase 2, fase 3. Digo, simple y sencillamente se los voy a decir, si en este país hubiesen permitido tomar serología, tomar anticuerpos, ver respuesta, con toda la cantidad de vacunas que se han utilizado, y lo vamos a hacer. Bueno, aquí son unas revisiones de Peter Hotz, de Richard Walensky, donde todos decían que arriba del 99% de las muertes por COVID se dieron en personas no vacunadas. Y esto es lo que quiero traer. Vean lo que está pasando en México al 10 de abril, o sea, al día de ayer. Nosotros tenemos las famosas 4 olas que hemos estado viviendo. Julio, tuvimos la primera con alfa, enero tuvimos empezar aquí, tuvimos en beta, y luego aquí empezamos esta trágica de delta, pero Omicron vino a cambiar la historia. Omicron nos llevó a una cantidad enorme de casos, pero con menos muertes. De alguna forma, la vacunación influyó mucho en este modelo, pero hay algo que tenemos que ver y que está corriendo al paralelo con los modelos de vacunación. O sea, hemos tenido un día mucha vacuna, un día se cae, y si se fijan son los picos que se incrementaban la respuesta de vacunación junto a las epidemias, a los brotes epidémicos, la ola, ¿no? Si la ola incrementaba, se incrementaba. Pero hay algo, se cae la vacunación, se empieza a caer, y vean esto, ya cuando vienes para abajo, hoy estamos empezando a subir. Y no sabemos cuántas de estas sean BA2, cuántas sean XC, cuántas puedan ya empezar a circular con BA3, y tengamos próximamente, espero que no, espero que me equivoque, próximamente una tercera ola en los no vacunados. ¿Cuál es el problema? Y lo vamos a discutir más adelante con todos mis compañeros. Este es el documento resumido un poquito en lo que mencionaba mi amigo el doctor Ulises, donde las vacunas contra COVID, o sea, las vacunas contra COVID generaron una gran demanda, pero cuando llegaron siempre al grupo pediátrico, empezaron a limitarse. Y aquí entraremos en modelos biológicos, en modelos políticos, en modelos de algo que vamos a discutir un poquito más adelante, de por qué entra una vacuna generalmente al sector público. Pues son varios modelos que vamos a platicar. Y el fundamento que está muy marcado en este documento, bueno, pues la vacuna contra COVID-19 está aprobada para uso en emergencia en población pediátrica, son seguras y eficaces, que tanto la FDA como la EMA, en Europa como Estados Unidos, se han recomendado mayores de 5 años, cuando sea posible. No solamente en pacientes susceptibles o con inmunodeficiencia, no. Cuando lo encuentren ese niño, hay que vacunarlo. Que el Grupo de Asesoramiento Estratégico de Expertos de la OMS ha concluido que la vacuna de Pfizer-BioNTech puede ser utilizada para personas de 5 años y que Moderna puede usarse en mayores de 12 años. O sea, tenemos al menos 2 vacunas de uso pediátrico que deberían estar circulando en nuestro país. Los beneficios: menor número de casos de infección, menor riesgo de contagio, disminución del riesgo que se presenten
COVID, nuevas variantes potencialmente de mayor riesgo, disminución de los casos. Y esto es el modelo de lo que pasó con Omicron. O sea, llegó Omicron con todo su potencial de transmisibilidad, pero nos encontró una población vacunada pues al 60-70% cuando menos, ¿no? Disminución de los casos graves y muertes por padecimiento, y algo que estamos buscando, un regreso a clases más seguro. De ahí concluyen mis 10 minutos. Esta pregunta, que si la vacunación contra COVID-19 es nuestra mejor apuesta para volver realmente a la normalidad, ¿por qué no se han vacunado los niños de 5 a 11 años contra COVID-19 en México? Creo que cada uno de mis compañeros va a dar alguna propuesta, alguna idea del por qué no, y tratemos entre todos de dar alternativas de respuesta a algo que realmente creo que nadie tiene la verdad absoluta. Muchas gracias. Gracias, doctor Ortiz, por esta introducción bastante preocupante para nuestro país, porque van a aparecer brotes seguramente de otras enfermedades. Yo tengo ahorita conocimiento que están sucediendo. Bueno, aquí está el doctor Carrión, los casos de meningitis tuberculosa que se ha incrementado un montón en su hospital, pero bueno, ya lo comentará. Vamos a pasar al comentario de... Muchas gracias, doctor Javier Ortiz, por esta introducción. Vamos a pasar al comentario del doctor Enrique Chacón Cruz, que es nuestro segundo panelista de esta noche. Adelante, doctor Chacón. Pues, no sé en qué quieren que enfoque el comentario. ¿Quieren que lo enfoquen en las dos preguntas que me había hecho inicialmente? Sí, por favor. Les hice llegar dos preguntas que son muy, muy relevantes para este tema. Sí, porque se puede extender mucho, ¿no? Bueno, la primera pregunta era ¿por qué era importante vacunar a los niños? Ya lo dijo en mayor parte mi querido amigo el doctor Javier Ortiz. Bueno, agradezco al doctor Ulises Reyes la invitación y a todos mis grandes amigos que están aquí y amigas y compañeros y compañeras. Bueno, la vacunación en niños tiene dos objetivos contra COVID. Tiene el objetivo de disminuir la carga de la enfermedad directamente en los niños y tiene el objetivo de ayudar a detener la pandemia. Ese es pragmáticamente los objetivos de la vacunación. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay enfermedades que causan menos mortalidad, como hepatitis A y varicela, y se vacunan. Y obviamente se vacuna contra COVID. Se vacuna contra el meningococo, que tiene una carga de enfermedad menor e incluso mata menos, siendo una enfermedad tan letal, y se vacuna contra COVID. En México, bueno, no vacunamos contra ninguna de esas en la cartilla, ¿no? Entonces, el punto es que sabemos que hay más de 1,000 niños muertos en México oficialmente desde que inició la pandemia y se incrementaron las muertes a raíz de Omicron, como ya comentó el doctor Javier Ortiz. ¿Por qué se incrementaron las muertes a raíz de Omicron? Porque no están vacunados, punto. Y pasó lo mismo en Estados Unidos porque no estaban vacunados todavía muchos. Y otra, MISC. El MISC sabemos que es prevenible por vacunación y sabemos que la vacuna no predispone a MISC y protege contra MISC. Hay cientos de niños ya muertos por MISC y en la red latinoamericana que pertenecen muchos hospitales de aquí de México, con el doctor Rolando Ulloa de Costa Rica, tenemos ya bastantes niños miles de niños que han padecido MISC en Latinoamérica, que es una enfermedad costosísima, carísima, que deja secuelas y que ha matado ya a decenas de pacientes, de niños. Y esto se previene con la vacuna. Entonces, aun cuando la carga de la enfermedad en niños, aun con el MISC, es menor que en los adultos con comorbilidades, sigue siendo una carga. Y para terminar esta parte de protección directa, en los Estados Unidos y en el infantil de México y en la raza salieron publicaciones de mortalidad de niños hospitalizados por COVID o por influenza. Y se mueren más los niños hospitalizados por COVID que por influenza. Y vacunamos a los niños contra influenza y no contra COVID. La segunda, la protección indirecta. Los niños tienen carga viral que los adultos. Eso es cierto. Pero también es cierto que contagian más. ¿Por qué? Porque son subclínicos, muchos de ellos. Y al ser subclínicos y al no saber manejar la mascarilla o el cubrebocas, tienen mayor facilidad de transmisión. Y hay por lo menos un par de publicaciones de eso. Que aún a pesar de que tienen menor carga viral, porque expresan menos el receptor ACE, tienen mayor facilidad de contagio. ¿Por qué? Porque son niños. Y los que no son pediatras o no son padres no saben lo que es un niño. Y tienen mayor riesgo de contagio. Entonces, si queremos detener la pandemia, tenemos que tener una vacunación equitativa.
Y la vacunación equitativa es geográfica, vacunar a África, pero también vacunar a los niños y a todos aquellos que no se quieren vacunar. Y bueno, y la segunda pregunta era, ¿por qué Pfizer y no otras? Es una excelente pregunta. Y bueno, me voy a arriesgar en contestar algunas. Pfizer es quien primero terminó los ensayos clínicos en niños. Por eso es el ganón, es el que está vacunando más. Pero les voy a decir algo. Moderna ya terminó su fase 3 de niños a partir de los 6 meses. Ya tiene mucho que terminó sus ensayos clínicos a partir de los 6 años. Y sigue todavía peleando para que la FDA, la EMA en Europa y otras agencias regulatorias la autoricen vacunar a los niños a partir pues, de menores de 12 años. Y esto es cuestiones regulatorias, quizás políticas, e ignoro la respuesta. En cuanto a Astra, que es la vacuna contra COVID más vendida y más aplicada en el planeta, en Estados Unidos la que más se ha puesto es Pfizer, pero en el planeta, incluyendo México, la que más se ha puesto es Astra. Estaba un ensayo clínico en niños y se detuvo por un efecto colateral y están haciendo un análisis interino para continuar con el estudio. Y lo sé de primera mano. Y Johnson está ahorita en un estudio en niños, pero no sé qué tan avanzado esté. Con las demás vacunas, no sé. La China sé que Sinovac ya vacuna a partir de los 3 años. Yo tengo mis reservas con esa vacuna en niños e incluso en adultos. Y pues con eso prácticamente termino mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctor Chacón, por su excelente comentario. Bueno, vamos a ser equitativos. Está la doctora Nancy Alonso del Hospital Militar de la Ciudad de México, el Hospital del Niño y la Mujer del Hospital Militar. ¿Quiere comentarnos, doctora Nancy, por favor, su punto de vista sobre por qué no se han vacunado y qué tenemos que hacer nosotros como grupo? Aquí están todos ustedes que son los expertos, la gran mayoría, nos faltaron algunos, pero bueno. Doctora, su comentario, por favor. Definitivamente, los niños deben de vacunarse. Esta pandemia ha originado que la partida de vacunación o la mayoría de los niños no tengan todas las vacunas por las cuestiones que ya comentó el doctor Ortiz. Entonces, aunado a una falta de vacunación en los niños, más ahora el contagio en los niños con el regreso a las clases, debemos de concientizar a todas las autoridades para que los niños se vacunen, ya que ahora, después de vacaciones, se plantea que todos los niños puedan regresar ya a clases en forma normal. Entonces, esto nos va a llevar a un mayor contagio en las aulas, ya que, como se comentó, el niño es niño y no medía la magnitud del problema al compartir sus cubrebocas o retirárselos. Entonces, debemos de buscar la forma de que todos los niños se puedan vacunar. Finalmente, en todos los hospitales, nosotros lo hemos visto por ser un hospital de concentración a nivel nacional, el número de pacientes pediátricos que ingresan por presentar MITS es muchísimo y vemos niños morirse, o bien son niños que vienen de lugares muy alejados y que cuando llegan a un hospital de concentración, por más que queramos hacer, el número de muertes se incrementa considerablemente. Entonces, nuestra obligación como pediatras e infectólogos es buscar la forma de hacer que los niños se puedan vacunar y que los papás también estén convencidos de llevar a los niños y de que ya no le tengan miedo a las vacunas, porque también esa es otra limitante. La ignorancia muchas veces de los papás que piensan que a sus hijos les va a pasar algo o que los están utilizando para hacer pruebas, esto también hace que los papás no los lleven. Entonces tenemos 2 puntos en los cuales tenemos que trabajar: convencer a las autoridades y, por otro lado, convencer a los padres de familia para que lleven a sus hijos a vacunar. Esa es la obligación que tendríamos como infectólogos pediatras. Ese sería mi comentario. Doctora Nancy. Bueno, vamos a dar paso a la participación. Bueno, es un invitado nuevo, no había estado en el grupo, al doctor Iván Fernando Contreras Coronado Tobar. Él es infectólogo pediatra, jefe del Servicio de Infectología de la UMAGO, Hospital de Pediatría, Centro Médico de Occidente, y actualmente es presidente de la Sociedad Jalisciense de Infectología. Doctor Iván, su opinión, su comentario en relación por qué es importante la vacuna de COVID en niños de 5 en adelante, de 5 años en adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes, un placer. Y gracias por la invitación. Ojalá que sean muchas como esta. Gracias al doctor Ulises también por hacerla extensiva.
Bueno, ¿por qué no estamos vacunando? Creo que no hemos aprendido o no hemos dimensionado la importancia de la enfermedad en los lugares en donde deben de tomar las decisiones para la compra de la vacuna y la aplicación de la misma. Creo que el verdadero impacto de la enfermedad por SARS-CoV-2 lo vamos a tener dentro de los próximos 5, 7 o 10 años, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos a tener los picos de incidencia de la enfermedad, creíamos que la enfermedad aguda era lo más peligroso que podíamos tener, que quien no perdía la vida al momento de tener COVID, pues era una persona que podía después llevar una vida normal. Con el paso del tiempo y con el transcurso de la pandemia, nos hemos dado cuenta que muchas personas quedan con secuelas, mismas que ni siquiera tenemos completamente dimensionadas. No sabemos cuántas personas van a quedar con una cardiopatía de por vida. No sabemos cuántas personas van a quedar con secuelas articulares, neurológicas, con la famosa brain fog o niebla mental que por ahí se menciona en varios artículos. Sí sabemos que en otros países ya hay reportes de pacientes pediátricos, obviamente no vacunados, que han incrementado la cantidad de arritmias en ese grupo poblacional en una forma impresionante. Hay por ahí una publicación española en la cual nos hablan de un incremento de cerca del 120% de las arritmias en el paciente pediátrico, secundario o atribuible a niños que tuvieron COVID. Entonces, no es una enfermedad pasajera, no es una enfermedad que me afecta únicamente durante la etapa infectocontagiosa, es una enfermedad que va a continuar afectando mi vida y que probablemente me va a conducir o me va a llevar a tener adultos no tan activos laboralmente o adultos que no se encuentren al 100% en sus capacidades para poder desempeñar funciones laborales. Eso no lo hemos contemplado, eso no lo hemos pensado, eso no lo hemos sabido por lo menos expresar o hacerlo entender a quienes toman la decisión de si se vacuna o no. Creo que como grupo pediátrico es un buen momento, tal como se está haciendo ahora, de levantar la mano y de establecer las pautas de vacunación. Es más sencillo si como organismo colegiado, a través de asociaciones, a través de sociedades, a través de colegios, nosotros establecemos las pautas de decir quién se va a vacunar, con qué se va a vacunar, cuándo y cómo se va a vacunar. Y una vez que se emiten las recomendaciones, entonces poder decir, aquí está la recomendación de a quiénes, cuándo y cómo. Ahora la pelota está en tu cancha de decir por qué no lo has comprado, por qué no lo has conseguido. En el hospital, les hablo del Hospital Centro Médico Nacional de Occidente, es un hospital pediátrico. En el año 2021, que se supone que la pandemia tendría una cantidad de casos menor que al inicio, con una menor severidad, tuvimos 995 sospechas de COVID. De las 995, únicamente 96 fueron positivos, pero la mortalidad fue de 11.59%. Aclaro que somos un hospital de tercer nivel y que recibimos a pacientes enfermos. Son pacientes cardiópatas, nefrópatas, pacientes con leucemia, pero es una mortalidad altísima, ¿sí? Más del 10% de mortalidad. Entonces, creo que el éxito para poder hacer énfasis en por qué sí vacunar a los niños es transmitir, que nos puede llevar a una muerte temprana, pero también nos puede llevar a tener secuelas tardías y a largo plazo. Gracias. Muchas gracias, doctor Iván. Bueno, vamos a seguir siendo equitativos. La doctora Anita González Ortiz es infectólogo pediatra adscrita al Hospital del Niño y la Mujer de San Luis Potosí. Queremos escuchar su punto de vista, doctora Anita. Sí, gracias, sí está su video. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos y gracias por la invitación. Definitivamente estamos viviendo un momento desagradable para la salud de la población. Es un momento que se ha venido viendo ya desde hace
algunas administraciones, ahorita lo vemos con COVID, pero creo que no le estamos dando la importancia a esa estrategia costo efectiva que es la vacunación, que ya el doctor Kumate había hecho esfuerzos inconmensurables por dar a conocer el gran impacto de las vacunas, haciendo énfasis sobre todo en eso, en la costo efectividad de las mismas. Desafortunadamente, la importancia de esta medida costo efectiva ha ido perdiendo impacto, no solamente en la opinión de la población, sino también en nuestras autoridades de salud. Por alguna razón, ha habido, como ya mencionó el doctor Ortiz, una baja cobertura de vacunas que ya ha sido incluso reconocida por la Organización Mundial de la Salud en muchos países, incluyendo el nuestro, por desabasto de vacunas tan importantes como BCG, el tiempo que estuvimos sin triple viral, el tiempo que faltó pentavalente, todo eso al menos a mí me da el mensaje de que se ha ido perdiendo la importancia de esta medida costo efectiva. Y bueno, ahora que estamos ante un problema emergente como es COVID, parece que no hemos retomado la importancia de esa situación. Ya todos y cada uno de los compañeros que han hablado previamente han mencionado por qué es importante. A mí me gustaría resaltar el mensaje que damos a los papás de nuestros pacientes. No queremos un solo caso de varicela, aun cuando la varicela en teoría tiene un bajo riesgo de complicarse. El riesgo de mortalidad en alguno de esos pacientes puede llegar a ser extremadamente alto. Lo mismo pasa con COVID. Y si estamos en medio de una epidemia que aún no ha logrado su descenso como quisiéramos, pues no queremos una muerte más ni una secuela más por esa enfermedad. Entonces, el mensaje tiene que ser dirigido no solamente a las autoridades, sino dejar de confundir a la población. Los niños se están viendo afectados por COVID, se están viendo afectados en lo inmediato y en lo tardío. Hay mortalidad por COVID y aun cuando el número pueda no ser impactante en términos de la cantidad de pacientes que han tenido secuelas o mortalidad, uno solo no merece morir. Por eso mismo, insistimos en que tenemos que seguir luchando porque se escuche la voz y se empiecen a vacunar los niños. Ahorita son los de 5 años en adelante. Más adelante seguramente habrá ya la autorización para que se vacune a partir de los 6 meses de edad. Muchas gracias. Muy bien, doctora, gracias. Seguramente que los pediatras o los médicos de primer contacto tienen un gran papel en esto. Desafortunadamente, pues dependemos de las autoridades, ¿no? Aun cuando COFEPRIS el 1 de marzo lo hizo efectivo, que ya se tienen que vacunar los niños de 5 a 11 años, no está todavía. Yo no veo movimiento en el sector salud. Y para hablar del sector salud, bueno, también desde dentro el doctor José, vamos a pedirles la participación antes del doctor Martín Guerrero, del doctor Francisco Matías Soria en Tepic, Nayarit. ¿Qué está sucediendo? Creo que ha habido también muchos problemas de tipo internos dentro del hospital. Doctor Matías, gracias. Su comentario, por favor. Hola, Él es buenas infectólogo noches. pediatra del hospital. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Y sí, en efecto, hay que recordar un poquito que México, en cuestión de América Latina, sigue contando con uno de los esquemas de vacunación más completos, por no decirlo de otra manera, sino el más completo, el cual de una u otra manera ha repercutido en el control de muchas enfermedades, por lo que ello implica, desde que es el rotavirus, sarampión y demás. Considerando también que los esquemas nacionales de vacunación, que algunas guarderías, algunas escuelas privadas exijan el esquema, la cartilla de vacunación a los niños, pues de una otra manera se ha visto reflejada en favor en el control de ciertas enfermedades, tanto bacterianas como virales. Lo cierto es de que, como bien comentó el doctor Ortiz y el doctor Chacón, existen los grupos antivacunas que no han ayudado mucho, de tal manera que sí se ha visto repercutido en los niños, de tal manera que esto tiene que hacernos
nos tiene que preocupar en el sentido de que también tenemos que darle otro enfoque en el sentido de que podemos o debemos concientizar cada vez más a los padres de la importancia de vacunarlos. Llegamos en un momento hace unos meses, y no puedo decir un par de años, donde la situación se veía tan crítica que en algún momento se pudo haber llegado a pensar qué pudiéramos hacer en determinado momento como agrupación, como asociación, para que la gente que toma las decisiones, poder presionarlos para que esto en determinado momento llegara a ser que la vacunación fuera obligatoria. ¿Sí? Si no hay otra manera, ¿por qué no llegar a esas instancias o en qué momento pudiéramos haber llegado? Y así, Gracias. en un momento, podemos evitar, como los estudios ya lo avalan, que los niños lleguen a terapia intensiva y que pudieran llegar a desarrollar un SIM. Muy bien, Entonces, muchas gracias. Sí, doctor. ¿Cuál sería en un momento dado su recomendación? Que se haga obligatorio por todos la vacuna, pero bueno, si no se tiene en el stop, en esos casos, ¿qué haríamos como en este caso tan preocupante? Yo tengo mucho pendiente de decir que algún día puede pasar que esta cepa, no lo dude que aparezca alguna, que ya empiece a lesionar a los niños, aun cuando se dice que son de muy bajo riesgo, pues por cosas que se han hablado en receptores, pero y por edades y por muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué sucedería si ya empezara a pasar esos picos en niños menores de 11 años, ¿no? Sería realmente catastrófico para el mundo y para el país. Nosotros que amamos a los niños con todo nuestro corazón, realmente nos preocupa mucho esta situación. Doctor Matías, muchas gracias. Buenas noches. Doctor, gracias. Doctor Martín Guerrero Becerra, él es el jefe de infectología pediátrica actualmente en el antiguo hospital el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Muchas gracias, doctor Martín Guerrero, infectólogo pediatra, también miembro del grupo. Gracias. Hola, por buenas su noches. participación. ¿Cuál es su comentario, doctor? Gracias. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Pues aquí tenemos también a Antonio Luébanos, compañero ahí del hospital. Y bueno, la vacunación, como ya lo explicó el doctor Ortiz, el doctor Chacón, esto va a traducirse también indirectamente en la salud de los niños, no nomás por la vacunación. O sea, evidentemente los niños emocionalmente los traemos por los suelos. Les comento esta situación porque hemos tenido en el Hospital Civil de Guadalajara, en el área de pediatría, en el área específicamente de terapia intensiva, niños que ya quisieron suicidarse, niños de 10 años, 11 años, y esto evidentemente es por la situación de las escuelas. Entonces, indirectamente el impacto que va a causar la vacunación en estos niños va a ser su salud mental, va a ser que puedan tener un espacio físico sin tener que dejar de ir a las escuelas por situaciones de que no están vacunados, y es lo que está sucediendo. Entonces creo que ese es un doble impacto de la vacunación, en este caso que se vacuna para el SARS-CoV-2. Ok. Muchas gracias, doctor Martín. Bueno, vamos a pasar. Parece que el doctor Juan Manuel quería mostrarnos 2, 3 diapositivas de lo que está sucediendo con este problema grave. No sé si sea posible, doctor Antonio Lara. Si no, el doctor puede hacer su comentario, por favor, de viva voz. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si le escucho perfectamente. Muy honrado por la invitación. Yo creo que es muy importante todo lo que se ha comentado de los compañeros. Yo creo que cada uno en su lugar está trabajando por el bienestar y la salud de los niños, pero yo creo que cuando me preguntan si realmente es necesario vacunar a los niños, yo creo que la pregunta me hace un poco ilógica, que a veces, hasta cierta manera, un poquito arbitraria, decir, claro que sí, es importante vacunarlo. Ya está demostrado que es seguro y eficaz, pero yo creo que lo más importante a las autoridades que a veces realmente nos cuestionan, a los médicos, ¿por qué hay que vacunar a los niños si a niños les da una enfermedad relativamente benigna? Si la mortalidad relativamente es un poquito baja, como dicen, ¿qué es la excusa pretexta que ellos pretenden, no? Entonces, yo quiero compartir estas escasas 3 diapositivas para demostrar que es importante, porque en el grupo de la edad pediátrica exactamente es el grupo entre los 5 y los 19 años, que son los pacientes que más hemos tenido complicaciones. Me permito pasar las diapositivas.
Sinaloa, desafortunadamente, desde el principio, prácticamente yo creo que fuimos una de las primeras entidades que tuvimos, yo creo que uno de los primeros casos reportados de SARS-CoV-2, me acuerdo que cuando recién fue el primer caso reportado de un amigo que llegó específicamente de China y estuvo aislado en un hotel, donde se demostraba prácticamente que era una enfermedad benigna, que se había curado únicamente con paracetamol y ibuprofeno, todo ha cambiado. Entonces, lo que yo sí cuando me preguntan si es importante vacunar, les muestro las cifras actuales que tenemos nosotros y sobre todo las cifras oficiales demostradas. Si se dan cuenta, las diapositivas que les estoy presentando son diapositivas oficiales, principalmente de la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, que me toca participar, ¿no? Si vemos principalmente del conteo total que llevamos durante la pandemia, tenemos más de 10.022 casos hasta el 8 de abril del 2022. Si sumamos principalmente de los casos que se han presentado, principalmente el grupo de edad más frecuentemente afectados, están entre los 5 a los 19 años, con un total de aproximadamente de 7.897 casos, que solamente ellos representan el 80% de todos los casos que se presentan en el grupo de edad pediátrica. Si vamos por municipios, lógicamente la distribución va a depender al estrato principalmente comunitario. Sí, doctor. Culiacán es el municipio más concurrido, donde hay mayor población. Le sigue lo que es Ahome, lo que es el Valle del Mochi principalmente, y lo que es Mazatlán. Entonces, por eso es que se están presentando la mayor porcentaje de casos, principalmente en ese grupo, ¿no? Y ahí es donde ocurren las principales complicaciones que hemos detectado. Esto son cifras oficiales, no son, lógicamente faltaría, lógicamente multiplicarlo por el número que se considera de las probabilidades de cifras que se pueden presentar, y me quiero imaginar todos los pacientes que cursaron con COVID o que se enfermaron durante la tercera ola que acabamos de pasar, e inclusive que no se llevaron a cabo porque no se le tomaban estudios al niño, porque les dijo que su médico, que no era necesario, porque estaban bien, porque era un covicito que les daba. Sin embargo, es preocupante ver que estos pacientes fueron los que más se enfermaron y son los pacientes que presentaron principalmente en el grupo de edad, principalmente las mayores complicaciones posibles, ¿no? En la segunda que voy a presentar son los casos de mortalidad que hasta ahorita están reconocidos principalmente en Sinaloa. Desafortunadamente demostrados, ya haciendo principalmente el conteo, lo que viene siendo, y que se aceptan, yo creo que es muy corto y es muy pequeño, solamente 38 casos reportados. Pero si vemos del grupo principalmente que debería de estar vacunado en este momento, porque ya está la vacuna aprobada, que faltaba únicamente que se diera a permiso por la COFEPRIS, que únicamente revisaron los documentos que ya estaban autorizados prácticamente, que nos enteramos hasta después de que desde el principio de marzo estaba aprobada la vacuna, que muchos ya sabíamos que era útil, que es eficaz y segura, que es sin riesgo, que se va a aplicar, que hay muchísimos padres que están preocupados. Esta es la principal complicación. Se están muriendo principalmente los grupos etarios, principalmente entre los 5 a los 19 años. Un total aproximadamente de 23 casos en ese grupo únicamente, ¿no? Entre ellos principalmente han sido pacientes lógicamente con inmunosupresión, todos lo conocemos, pacientes con problemas principalmente de Sinaloa es un lugar muy importante de cáncer infantil, pero también otros pacientes que no tienen ninguna comorbilidad. Entonces, con cifras oficiales podemos demostrar que es importante la vacunación en este grupo de edad, porque ya anteriormente ya ha comentado el doctor Ortiz de que cuando empezó a haber un descenso de la vacunación, normalmente de la cartilla, no que vamos a tener, nosotros ahorita estamos encabezando desafortunadamente el primer lugar de casos de tuberculosis a nivel nacional y sobre todo casos de problemas de tuberculosis diseminada en niños, sobre todo a nivel meningio, que hemos presentado en los últimos 5 años, yo creo que como nunca hemos visto. Sin embargo, el tema era por qué se deben de vacunar los niños por COVID, por la vacuna de COVID de 5
de 5 años a 5 a 11 años, es por esto, porque son ese grupo que más afectan, ¿no? Y lo otro comentado, principalmente nosotros estamos llevando todos los casos que me toca a mí realizar junto con otros compañeros que trabajan en los diversos hospitales, sobre todo pediátricos. Tenemos, por ejemplo, los casos de famoso síndrome inflamatorio sistémico asociado COVID, también predomina principalmente el grupo etario entre los 5 y los 19 años, ¿no? En los cuales estamos viendo de los 22 casos que se han reportado, que están completamente reportados así, que tenemos documentados con pruebas principalmente de PCR y el seguimiento que le estamos dando por las diferentes complicaciones. Déjeme decirle que entre el grupo de edad más afectado ha sido aproximadamente de los 5 a los 9 años, de los cuales de los nueve pacientes, 3 desafortunadamente fallecieron por complicaciones principalmente relacionadas con el síndrome inflamatorio sistémico. Por lo tanto, yo considero que debemos, como sociedades médicas, establecer que se debe ser obligatorio el uso de la vacuna para COVID en estos pacientes. Es importante convencer a las autoridades a través principalmente con estas cifras, que son el grupo que más se enferma, que no es un COVID leve principalmente. Ya no hay excusa de que puedan quitarle la vacuna a una persona de mayor edad o que le quite la posibilidad, principalmente, como decía, de que pueda beneficiarse a otra persona. Ya sí que la población pediátrica, todos tenemos hijos, inclusive vivimos lógicamente teniendo que se nos vaya a enfermar algún familiar de nuestros sobrinos, nietos e hijos. Inclusive buscamos la posibilidad de vacunar a otro lado, porque no contamos con la vacuna ahorita actualmente, pero es triste ver también cómo se juega a veces principalmente con la población, prometiéndole antes de la participación del evento, que usted ya sabe, de que ya se iban a empezar a vacunar, que existía principalmente que esta semana que venía se iban a vacunar los pacientes pediátricos, y no fue el caso relacionado, ¿no? Creo que como sociedades, principalmente que estamos todos aquí reunidos, podemos lógicamente hacer o exigir a través de estas cifras oficiales que es importante la vacunación en los pacientes de edad pediátrica, que es segura, que es eficaz. Sin embargo, si nosotros contamos aquí lógicamente lo que hemos visto, únicamente para nuestra población pediátrica requeríamos aproximadamente 747.725 pacientes pediátricos entre el grupo de edad de 5 a 14 años. Por lo tanto, requeriríamos más de 600,000 vacunas que ahorita no tenemos para aplicar e iniciar la vacunación. Entonces, a través de estos tipos de pláticas, de conferencias, podemos tener la evidencia y demostrarle a nuestras autoridades, sin juicios de lucro, sin juicios de partidismo político, que es importantísimo la vacunación, que es importante para que esto pare, principalmente de un retorno seguro a clases, que es la que a todos los padres nos preocupa, y poder nosotros como médicos, que somos tratantes de muchos de estos pacientes, asegurarles de que es una vacuna segura, que no deben de correr riesgo, que la afectación principalmente que presenta fue prácticamente nula, que si se quieren aplicar en hospitales como se ha hecho en los niños pequeños, como ya se puede aplicar, pero es importante empezar la vacunación, yo pienso desde el punto de vista ya, por esas complicaciones que se presentan, ¿no? Agradezco la invitación, es un pequeño comentario, como les digo, posteriormente comentaré algunas situaciones que estamos viendo aquí por la parte de vacunación que tuvimos, como los casos de tuberculosis extrapulmonar o meninge que hemos tenido un incremento, pero si nos vamos con cifras oficiales, estas son las evidencias de vacunar, porque es el grupo que está más afectado en este momento. Gracias, doctor, por su excelente participación y por estas cifras, estas diapositivas que nos hacen ver en números el gran problema en este grupo, que es un grupo blanco para el PIN famoso, con todas las complicaciones que están. Voy a pedir la participación de alguien que es desde dentro. Bueno, ahora ella formó parte de las guías de excelencia de práctica clínica. Se encuentra con nosotros la doctora Socorro Azarel Ansúrez Gutiérrez, infectólogo pediatra de la Dirección de Excelencia de Guías de Práctica Clínica,
ella publica con su grupo el manual de COVID que salió hace algunas semanas que estuvimos compartiendo, y en donde ella plantea ahí los esquemas de vacunación para México. Adelante, doctora Sarel, bienvenida, muchas gracias por su participación. Si quiere activar su cámara, por favor. Doctora Sarel, si quiere dejar de compartir su cámara, doctor Carreón, para que accese la doctora. Gracias. Es que está en mute, la doctora Antunes. Sí se escucha ya, ¿verdad? Sí. Buenas noches. ¿Sí se escucha ya? Sí. Sí. Buenas noches a todos. Un gusto verlos. Y bueno, gracias también por la invitación. Aquí quiero hacer una observación. En la División de Excelencia Clínica de la ahorita Unidad de Atención Médica del IMSS a nivel central, sí seguimos participando en guías de práctica clínica, que todas estas pues van a la plataforma de CENETEC, que es este programa pues a nivel sectorial, ¿verdad? Sin embargo, esta guía operativa no es una guía de práctica clínica. Ahí sí es importante, fue una observación que le hicimos a la doctora, bueno, que coordinó de parte del ISSSTE, porque inicialmente se le encargó al ISSSTE que coordinara este proyecto, pero como se lo pidieron más o menos como en 2 meses, sí se les comentó que eso no podía ser una guía de práctica clínica. Una guía lleva alrededor de 1 año y lleva una metodología GRADE y lleva revisión de evidencias y recomendaciones y gradación, lleva toda una metodología. Entonces, por eso si ustedes revisan el título, una guía operativa, y más que nada es un documento de review, de tipo review, o sea, no tiene ni gradación de las evidencias ni nada de eso. Se trató de hacer como tipo consenso, que igual los consensos no tienen grados de evidencia ni recomendaciones, para apoyar más que nada en los primeros niveles. Fue como la intención del documento, y hacerlo muy general, porque así podía apoyarse a muchos médicos en primer nivel, como en todo lo general del manejo del paciente pediátrico. Incluso por ahí me preguntaban del PIMS, ¿por qué no se metió? Porque justo como todavía no hay evidencia que nos diga, bueno, para PIMS le vas a manejar esto, o sea, es todavía como, bueno, a veces responden con la gamma globulina, el manejo de terapia, todo esto, de diferentes maneras en que se ha manejado. Es como, bueno, el plasma, que también no está ya documentado que sí se utiliza, entonces por eso no se puso como tal el manejo del PIMS. Y los tratamientos, si ven, es un apartado muy cortito, porque de por sí en niños no hay estudios aleatorizados y sería antiético, ¿no? Hacerlo como en algún momento lo fue en influenza, y ahora pues se han venido abajo igual muchos tratamientos también en adultos, porque los estudios que se han podido hacer han sido pocos, en realidad, así multicéntricos, aleatorios, como deben de ser bien elaborados. Entonces, este documento más que nada quedó como un tipo review o consenso, sí, para que no haya ahí como controversia. Y porque a mí la verdad es que sí me hubiera gustado que fuera una guía de práctica clínica, porque hubiera sido otro nivel, pero por el tiempo que se dio, quedó nada más como una guía operativa. Y en otro punto de vista, me tocó acudir a las reuniones cuando se hizo el listado de las indicaciones para los niños con comorbilidades, pero desgraciadamente no nos dieron tampoco opción. Digo, ni siquiera estaba el doctor Gatell ahí, ¿no? O la gente de su grupo de trabajo, nada más se nos indicó, hagan la lista de las comorbilidades de los pacientes, incluso la ampliamos de los que originalmente nos habían dado de, no sé, digamos la lista de 10 o 15 patologías, todavía se amplió. Pero lo triste es que en muchos hospitales no pasaron las listas de los pacientes. Entonces, y la vacuna ahorita, justo que ya se han empezado a acercar los papás,
pues no ha llegado, o sea, llegaron algunas dosis iniciales y luego ya no volvió a llegar, que era lo que comentaban también hace un ratito. Entonces, pues ahí sí no se nos dio una opción, fue una decisión meramente política, que yo creo que esto que se hizo de este documento es un muy buen primer paso de las asociaciones para que vean la postura y pues se presione desde ahí, porque yo creo que no ha sido por la cuestión médica pediátrica, sino una cuestión meramente política que yo todavía no entiendo en las reuniones a las que he acudido, porque siempre nada más se nos da la directriz, esto y lo otro, pero no nos dicen la opción. Y por eso es que también en esta guía operativa sí se puso lo que había de evidencia en este momento. Si hubiera sido guía de práctica clínica, hubiéramos podido poner que se recomendaba que se hiciera y ya puede entrar incluso como un sustento legal también, como es en otras guías. Muchas gracias. Gracias, doctora Sarel. En cuanto al esquema que maneja ahí, es el que se aplicaría para México, en dosis, 2-3 dosis, de acuerdo a que el niño es competente o tiene algún inmunocompromiso. No, en el momento en que se realizó el documento fue así, pero si ya entrara la autorización, no sé si este documento todavía lo considerarían válido o se tendría que hacer otra reunión para volver a actualizar. Y como decían, bueno, si hay vacunas nuevas que se estén autorizando o que se puedan ingresar, porque esto es algo cambiante, entonces no han comentado que el documento vaya a ser base para tomar este esquema. ¿Cómo estaba el esquema? ¿Nos lo pudiera dar una idea general cómo estaba para los que no tienen la guía o el documento este? A ver, espérame, porque no lo tengo para compartir, pero... Así, en general, parece que estaba dividido en 4 partes, de acuerdo sí, al para inmunocompetentes, inmunosuprimidos, o sea, estaba en 2 partes. Es que la evidencia era hablar de vacuna de Pfizer, Biotech y de probablemente Moderna, sí. ¿O se tenía alguna otra opción? No, nada más habíamos puesto Pfizer, porque de hecho sí. El esquema estaba así como tal autorizado y en ese momento incluso ahí lo anotamos, que estaban otras vacunas en estudio, ¿sí? Entonces ya aquí lo tengo. Entonces, por ejemplo, pusimos de 5 a 11, lo dividimos en los dos, inmunocompetente e inmunosuprimidos, y el esquema primario de 2 dosis, y en los niños inmunocomprometidos, el esquema de 3 dosis, ¿sí? En los de 12 a 17 también se dividió inmunocompetente, que era también el primario de 2 dosis con un refuerzo 5 meses después de la segunda, y también el cuarto bloque, inmunocomprometidos, con el esquema primario ahí de 3 dosis, y la tercera, bueno, siempre 28 días después de la segunda o el refuerzo 5 meses después de la tercera. Fue el esquema que teníamos en el cuadrito de acuerdo a las recomendaciones del CDC. Muchas gracias, doctora, por su participación. Quiero ceder la palabra a un compañero académico muy brillante, siempre al día, y aun cuando él no es infectólogo, es una gente, para mí, un maestro en muchas situaciones de ciencia. Está con nosotros el académico, el doctor Arturo Perea Martínez, quien es pediatra e internista egresado del Instituto Nacional de Pediatría, jefe de del Servicio de Adolescentes y Enfermedades Crónico-Degenerativas. Por favor, doctor, gracias por estar aquí. ¿Nos puede dar su comentario en relación a este hecho que estamos viviendo, que es un problema gravísimo de salud pública? Doctor Arturo Perea. Bueno. Sí está el doctor Arturo Perea. Bueno, en lo que se conecta. Ulises, quiere la palabra, adelante, Arturo. César Virgen. Sí, se va a quedar al último, faltan nada más 2 panelistas
y para no perder el orden. Nos faltan nada más 2 personas. Está el doctor de Lara Huerta, pero antes aquí está el Arturo Perea Martínez. Hay que activar parece que está apagado su micrófono. Bueno, en lo que solventa la cuestión técnica, el doctor, vamos a ceder la palabra al doctor. Me interesa mucho su opinión del doctor Jesús. El doctor Jesús de Lara Huerta es jefe del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Universitario de Torreón, Coahuila. Tengo entendido, doctor de Lara Huerta, que muchos de Torreón están yendo a vacunarse a la frontera. ¿Qué nos puede decir en relación a este hecho y cómo lo está manejando en el hospital este problema? Adelante, Lara. Muchas gracias por la invitación y ya está visto por los que me antecedieron la importancia de la vacunación. Ahora el problema es que por políticas o por incluso tenemos la opinión del secretario de Salud Nacional que él a sus nietos no los vacunaría. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos rápido una solución a esto? Entonces, aquí en nuestro estado, en la región lagunera, en Torreón, ya se sacó un censo de cuántos niños de esta edad van a tener que ser vacunados y son 120,000. ¿Qué se va a hacer? Se va a iniciar ya esta semana, pero se iniciará la semana próxima, pasando la Semana Mayor. El problema es que para llevar estos niños a la frontera a ser vacunados, se van a necesitar 3,000 autobuses. Lógicamente, para esto se crea un cierto problema, pero ya se ha hablado con empresarios para que ellos proporcionen autobuses a los hijos de sus trabajadores, por un lado. Otra opción es que la SEP y los ayuntamientos se organicen para poder llevar a los niños de las escuelas, y algunos de ellos irán acompañados de madres de familia, otros de maestros, para poder responsabilizarse y llevarlos a la frontera. Una opción que se está viendo es que no hay necesidad, llegando el autobús con los niños a la frontera, no hay necesidad de que se bajen ahí mismo en el autobús, van a ser vacunados para que evitar cualquier contingencia que pueda agregarse. Esto, cuando menos, es una opción que se está viendo en los estados cercanos a la frontera, pero lógicamente que no nos va a resolver el problema a nivel nacional. Creemos que al difundir cómo se puede solucionar, las autoridades pues van a tener un poco más de presión para poder tomar otra decisión y realmente que nos proporcionen a todo el sector infantil las vacunas tan necesarias para poder protegerlos del COVID. Entonces, creemos que en cuanto tengamos algunos resultados, hacérselos saber a todas las agrupaciones para que tomen en cuenta pues este tipo de soluciones que no son las ideales, pero sí van a resolver el problema cuando menos en cierta forma, y creo que más rápido, mientras a nivel nacional se puede solucionar este tipo de problema. Agradezco la participación y si hay algún comentario, le cedo la palabra. Muchas gracias, mi buen amigo de Lara, Chucho, perdón. Sí, gracias. Amablemente Chucho, pero así nos conocemos. Finalmente voy a solicitarle al infectólogo pediatra adscrito al Hospital Infantil de México, el doctor José de Jesús Coria Lorenzo, infectólogo pediatra adscrito al Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México, su comentario. Bienvenido,
Coria. Adelante, doctor. Muchas gracias, mi querido Ulises. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Adelante. Ok. Híjole, me dejaste al final con con el, ¿cómo se dice? El tigre en la mano. Con el tigre en la mano, para que me toquen los Sí. jitomatazos y los naranjazos. ¿Sí? Me van a tocar los jitomatazos y los naranjazos. Porque, híjole, antes que nada quiero aclarar que no soy antivacunas, ¿sí? Y siempre que he dado pláticas de vacunas, he dicho, ¿sí? Si existe la vacuna, hay que aplicarla. Y Ortiz Ibarra, un gran amigo, tiene toda la razón en decir que si no hemos completado el esquema primario de vacunación en los niños, con las vacunas que están dentro de la cartilla, ¿sí? Que no tienen las dosis completas, pues difícilmente vamos a pedir que se vacune con otra vacuna, ¿sí? Ahora, algo que hemos visto y que de alguna forma sacó también cierta ámpula, como también lo dijo mi querido Javier Ortiz, con la vacuna de meningococo, ¿sí? La realidad es que a pesar de los brotes que hubo en el Distrito Federal y que hubo en Guadalajara, no es una vacuna nacional, se vacuna a las fronteras, ¿sí? Y bueno, voy a empezar por lo último del comentario de la doctora que decía, para autorizar algo, se tienen que hacer varios estudios y que los estudios estén validados. Perdón, no recuerdo el nombre de la doctora, mil disculpas, doctora, pero aquí, ¿qué falló? ¿Qué falló con la vacuna de COVID o contra SARS-CoV-2, más bien, porque es vacuna contra SARS-CoV-2? No es vacuna contra COVID-19, es vacuna contra SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19. ¿Qué falló? Pues falló prácticamente el que desde que se empezó a hacer los estudios de vacunas, se excluyeron los grupos de importancia como eran los niños, como eran las embarazadas y como eran los inmunocomprometidos. ¿Qué pasó después? Después dijeron, ok, pues vamos a tomar un tope y considerar que la inmunidad de rebaño se alcanza por dos situaciones, por la inmunidad natural o por la vacuna. Dos ejemplos de inmunidad alcanzada por la vacuna. La enfermedad invasiva contra Haemophilus influenza y la enfermedad invasiva contra neumococo. Ejemplos de inmunidad alcanzada innata, ¿sí? Viruela, ¿sí? En un momento dado, cólera también, ¿sí? Y otras por ahí que lamentablemente no tengo una presentación para hacerla, tengo una presentación como tal de si realmente se deben vacunar los niños hasta los 18 años de edad, niños y adolescentes. Pero aquí es donde vienen las otras preguntas, ¿sí? Decía que ahí falló y no se metieron. Y tan ha fallado que de repente agarramos a los grupos de adultos, ¿sí? Que estaba oyendo yo en la mañana, el 90%, eso dice la Secretaría de Salud, el 90% en México tienen una dosis, ¿sí? Una dosis. El 35% tiene dos dosis, ¿sí? Y el 10% tiene 3 dosis. ¿Y qué dosis tienen? Las que les cayó al azar, porque finalmente alguien dijo, ponte la que quieras, el chiste es que completes 3 dosis. Y otros países
Ya van en la 5ª dosis, ¿sí? Sigue habiendo cepas, ¿sí? Pregunta para los que ya expusieron. ¿Sabemos cuáles son los anticuerpos protectores que se requieren para prevenir contra Haemophilus influenza? Eso lo sabemos. Sabemos cuáles son los anticuerpos protectores que se requieren para neumococo. Es más, hasta sabemos cuáles son los anticuerpos protectores que se necesitan contra neumococo en niños con fibrosis quística. ¿Cuántos estudios hay contra SARS-CoV-2 que nos hablan de anticuerpos, ¿sí? Anti-RBD para prevenir el SARS-CoV-2, ¿sí? Más de 200 NBL. NBL que significa unión, ¿sí? Pico al receptor de COVID, al receptor del SARS-CoV-2. Más de 200 en adultos. Ahora viene la otra situación. ¿Cuál es la dosis que tiene la vacuna de Pfizer? Que si bien es cierto, como lo dijo el buen amigo también Enrique Chacón, se autorizó por Pfizer, incluso para niños de 5 a 11 años, ¿sí? ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es la dosis de Moderna? ¿Por qué Pfizer baja la dosis para niños a 10? ¿Sí? Y realmente con esa dosis de 10 vamos a alcanzar las concentraciones. No se ha medido en niños. Esa sigue siendo otra falla de investigación. ¿Qué otra falla? Y no lo digo yo, lo dice la FDA y lo dicen los CDC. Después de que una vacuna se autoriza y después de una vacuna sale al mercado, se tiene que hacer un seguimiento de seguridad y de eficacia, pero además de efectos adversos. Y efectos adversos a largo tiempo, decía por ahí alguien dijo, no sé qué va a pasar con el COVID, pero lo vamos a saber dentro de muchos años, ¿sí? Ok. ¿Cuáles van a ser los efectos adversos, ¿sí? Que realmente puedan tener esa vacuna, porque ahorita recientemente salió un artículo viejito, como decía mi maestro Napoleón, viejito, del 8 de abril del 22, donde dice que los efectos de miocarditis y pericarditis y miopericarditis ha incrementado a raíz de que han ampliado los estudios en 3 grupos diferentes, de 5 a 11, de 11 a 17 y de 17 a 24. ¿Sí? Decía Anita, ¿cuál es el riesgo-beneficio? Ok, a un lado las políticas, a un lado las cuestiones económicas, el riesgo-beneficio, y creo que por ahí también lo menciona el consenso del SLIPE, porque también lo leí, que fue de lo último, que a ver, ¿qué dice el SLIPE? Pues, ¿sí? Dice, ok, es importante vacunar a todos los niños, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Si sabemos que los niños menores de 10 años, aunque tienen mayor carga viral, también generan mayor capacidad de producción de interferón y de interleucina 6. ¿Sí? Y hasta la fecha no se han hecho estudios realmente de la relación entre la edad, la carga viral y la transmisión en los niños. No hay estudios bien de transmisibilidad. Sin embargo, los pocos estudios que hubo al principio decían, los niños menores de 10 años son menos transmisibles que los de más de 10 años. ¿Sí? Y entonces, ¿a quién vamos a vacunar en ese grupo que está ahí? Dicen varios consensos de acuerdo a riesgo-beneficio, considerando, ¿sí? Esto es todos aquellos niños que tengan un riesgo de hacer complicaciones graves, ¿sí? ¿Qué pasa con el MISC? El MISC como tal puede dar miocarditis y puede dar pericarditis. Yo preguntaría, a esos niños, ¿qué vacuna le vamos a poner? Si es que no estaban vacunados, o si se vacunaron y por mala suerte les dio MIS y salen del MIS.
en cuánto tiempo los vacunamos y qué vacuna les vamos a poner, ¿sí? No es que yo esté en contra de la vacuna, pero sí hay varios reportes en la literatura que dicen que si no tenemos una dosis estandarizada de vacuna contra SARS-CoV-2 en niños, y como tal sabemos que seguirá habiendo múltiples variantes, ¿cómo podemos asegurar la eficacia y la efectividad en todos los grupos etarios? Y con eso cierro, y pues bienvenidos los jitomatazos, los guayabazos y los naranjazos. Gracias, doctor Coria, te agradezco mucho. Por obvio de tiempo, doctor César Virgen, un comentario de 2 minutos, por favor, y cerramos con el doctor, un comentario final de nuestro panelista, el doctor Ortiz. Muchas gracias. Me voy rápido. Buenas noches a todos. Saludos al doctor Coria, Enrique Chacón, que ya se fue, a todos los demás. Pues, iba a decir 3 cosas. Está el 99%, 90 y tantos por ciento, estamos de acuerdo que hay que vacunar a todos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pues yo vi un oficio muy bonito que me llegó a mi correo, mi WhatsApp y cuánta cosa. Tenemos que salir a los medios masivos de comunicación proponiendo esto. Mientras las reuniones sean entre nosotros, los oficios nos lleguen a nosotros, no va a pasar absolutamente nada. Tenemos que salir como Academia Mexicana de Pediatría, como Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, como ustedes gusten, convocar a los medios electrónicos un día en la mañana, así que hasta me voy a la Ciudad de México si les da miedo hablar, y tenemos que salir o publicarlo en periódicos a nivel nacional, si quieren uno de izquierda y uno anti-AMLO y un pro-AMLO, pero tenemos que hacer eso. Podemos seguir aquí hablando mucho y diciendo los beneficios o las contras de la vacuna, pero si esto no sale a grandes masas, no vamos a presionar al gobierno y vamos a seguir en las mismas que nos van a dar largas y no sabemos qué va a pasar en un futuro y seguiremos igual. Y el punto, pues rápidamente, tenemos que seguir combatiendo a los antivacunas. Hoy ya me publico un artículo donde sigue diciendo que la gente en Estados Unidos, que sí tienen todas las vacunas y les sobran, pues hace unos meses decían, hasta que no sea autorizada por la FDA, no me vacuno. Ya la autorizó la FDA y siguen sin vacunarse mucha gente y tienen todas las vacunas. Entonces es otro punto importante que tenemos que discutir. Y gracias. Gracias, gran amigo. Fíjate que precisamente estamos en el mismo canal. Yo recibí ese mismo oficio y por eso hicimos este video. Este video va a estar en toda Europa, va a estar en toda América Latina. Se encuentra presente el grupo MC de noticias a nivel internacional y esa es la idea. Este video va a circular en el mundo porque un comunicado se queda en las redes y nadie más lo ve. Ahora también ir a la Cámara de Diputados a protestar no ha funcionado. En muchos sitios que se ha hecho este tipo de protesta, valga la redundancia, no ha tenido impacto. Tienes toda la razón, doctor César. Precisamente tenemos que salir a la calle y tenemos que decir que ya basta que no se estén vacunando los niños. Hay muchas evidencias a favor, muchísimas. 17 veces menos posibilidades que tengan miocarditis y pericarditis, como dice el doctor Coria, con la enfermedad que prácticamente con la vacuna. Entonces es abismal. Ya también hay muchos artículos que alguna vez tú me compartiste en relación a eso. Bueno, pues vamos a cerrar esto por cuestión de tiempo, doctor Lara. Si quieres tomar uso de la palabra, pedirle al doctor Ortiz que dé un mensaje final. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado colega Ulises Reyes. Yo quiero comentar y quiero recordarles el nombre del título. ¿Por qué no se han vacunado los niños de 5 a 11 años de edad con vacuna de COVID-19? Yo creo que hubo muy buena intención, hay mucho conocimiento, se dieron algunas cifras regionales, algunas locales, pero realmente no hablamos de las razones de por qué no se han vacunado los niños. Se hablaron de las repercusiones de no vacunarse, de las repercusiones de algo que está sucediendo en México con este nuevo gobierno, que hubo un problema con el abasto de vacunas
Y después viene la pandemia, pues ese abasto se agravó a tal grado que pues ahora la gente está pensando en las comorbilidades y eso está muy bien. De las cosas rescatables es las justificaciones de por qué se tiene que vacunar los niños de 5 a 11 años. Primero, evitar la circulación. Segundo, el desarrollo de cepas y los niños también contagian. Entonces, yo creo que eso es suficiente como para decir que deben de vacunarse. Si además le agregamos todo lo que ustedes han vertido, pues se vuelve un documento en video bastante importante e impactante. Yo les invito a que se haga una agenda en la que se trate punto por punto. Creo que fue demasiado ambicioso, pero yo creo que coincidimos todos que hay unas cuestiones de tipo político, hay unas decisiones de tipo económico, ¿verdad? Que es una cuestión de administración. En México gastamos en cosas que no son importantes y en las cosas importantes ponemos cualquier justificación. Creo que ha sido muy penoso la participación y las opiniones de los que toman las decisiones en esta pandemia, más aún diciendo que no es necesario vacunar a niños de este rango de edad, si tomamos en cuenta que va a ser el futuro del país, que tienen derechos como mexicanos, igual que cualquier otro, y que además hagan creer a la gente que con que ya se pusieron 2 vacunas o 3 vacunas, pues ya son libres de hacer lo que quieran. Ahora veamos qué va a pasar en 1 o 2 o 3 semanas con estas vacaciones de Semana Santa, con niños no vacunados, con la gente yendo a los centros turísticos y además con la conciencia, ¿verdad?, de que como ya estén vacunados, pues ya no hay problema y a los niños, como dijeron las autoridades, pues no les da duro y no se mueren. Yo quiero recalcar mucho que la Secretaría de Salud que tenemos en México, pues es una secretaría de la enfermedad, porque nada más le interesan los enfermos o los que mueren, los que están hospitalizados, los que usan ventilador, y no la gente que está allá afuera y procurar su salud. Y la única forma de prevenir enfermedades que son predecibles y prevenibles, pues es con la vacunación. Yo les quiero agradecer a todos su participación en este excelente foro. Les invito a que la plataforma de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, está a su disposición y este video lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube en unos minutos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Perdón, no sé si haya un minuto. El doctor Antonio Luébanos Velázquez está enfermito, pero también obvié presentar a nuestro amigo vacunólogo y también infectólogo que ayer participó con BPH. Si quiere hacer un comentario último de 2 minutos, 1 minuto, por favor. Perdón la omisión con el doctor señorista Carmen Espinos. Sí, por favor. Sí, doctor. Adelante, Antonio. Toño Viveros, Antonio Lara Viveros. Antonio Arista Viveros. Antonio Arista Viveros, perdón. Si no está o ya no quiere participar, no lo sé. Doctor Ortiz, ¿quiere cerrar, por favor, con un mensaje final? Sí. Este video. Yo antes que nada, si me permites, Ulises, agradecer a todos y cada uno de ustedes. Yo creo que en este momento es muy difícil llegar a una respuesta. Yo decía hace rato que es una respuesta multifactorial, pero les voy a recordar y quiero cerrar con esto. Yo creo que soy de los más viejos, porque ya la palabra ya es válida cuando rebasa los 60 y tantos, metidos en la infectología mexicana y comparto con muchos de ustedes más de 30 años en esto. Quiero decir, ¿cómo han entrado las vacunas a nuestra cartilla nacional de vacunación? La primera, que ha sido quizás la más importante, las endemias que teníamos en cierto momento y que se decidió ingresar algunas de ellas. El ejemplo clásico fue polio, fue sarampión, todo esto. Después vinieron los fenómenos biológicos, las amenazas biológicas, que es otra de las inclusiones a una vacuna, como el caso específico fue H1N1, ¿no? Que fue la inclusión rápida, 4 meses se decidió poner la vacuna. Y algo muy parecido pasó con COVID, aunque aquí hubo una variante.
La tercera, que es otra importante, si la vacuna, si la gente mata, la morbilidad, la mortalidad es lo más importante, o había sido lo más importante. Recuerden por qué, lo decía hace rato Chacón, por qué no estaba hepatitis A, por qué no estaba varicela, por qué no está, porque se creía que no mataban. Hoy se sabe que matan. Y algo que es muy importante, la voluntad política. Esta es una decisión que se nos ha escapado de las manos en estos últimos años. Yo tuve la oportunidad de estar en un momento cercano a José Ignacio Santos cuando entraron algunas vacunas, al mismo Romero Rodríguez cuando, siendo yo presidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, le hice un reconocimiento porque metió pasó de 20 o 40 millones de dólares a 160 con solo 3 vacunas. Metió rotavirus, metió influenza y metió neumococo. O sea, es algo impresionante. Y las metió con un modelo costo-beneficio, de las pocas vacunas que han entrado. Hoy lo que necesitamos es voluntad política. Evidencia existe, estoy totalmente de acuerdo con Coria. Desafortunadamente esta enfermedad vino a cambiar todos los estándares de investigación. Hoy la investigación que queremos hacer y terminar en un año, y es vieja. O sea, hoy la experiencia del mundo real, como ha sido la gran cantidad de artículos que están saliendo, es lo que nos va a ir llevando poco a poco a tener respuestas. Hoy poder entender qué va a pasar con estos millones de personas vacunados con 3 vacunas diferentes o 4 vacunas diferentes, como ha sucedido en este país, no sabemos, pero lo que sí, la experiencia del mundo real nos dice, llegó Omicron y no tuvimos una mortalidad tan grande como lo tuvimos con Delta, que no estábamos vacunados. ¿Qué quiere decir? Hay un grupo vulnerable en este momento, son los pacientes pediátricos. Es cierto, se vio con la vacuna Janssen, hubo más miocarditis. Sin embargo, ya son millones de niños con Pfizer, y la proporción de infección miocarditis por virus versus miocarditis con vacuna no ha sido superada, ¿eh? O sea, yo creo que es mucho mayor todavía por el virus. Todos los que hemos visto PIMS, los que hemos estado trabajando esto, lo hemos visto y le tememos. Entonces, quiero concluir que lo que hace falta es el ingreso de la voluntad política. Y Toño se fue, ya no lo alcancé a escuchar, pero hay una vacuna que entró por voluntad política y se llamó BPH. Yo estuve ahí, estuve en esa mesa, cuando se entraron las primeras 240,000 dosis de BPH y se decidió que entrara en un grupo y se cambió hasta el modelo de vacunación, pero entró. Y posteriormente las mujeres llevaron ese beneficio. Lo triste hoy es que la vacuna está ahí y no se están vacunando. Yo les mostraba las cifras de vacunación de BPH en este país, son bajísimas. Entonces sí es muy importante que alcemos la voz. Yo felicito a todos y cada uno de ustedes y sobre todo a las sociedades y asociaciones que firmaron este documento, porque es una necesidad hacernos escuchar. Ya estuvo bien que las decisiones en el país las tomen los que quizás menos experiencia tengan. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y créanme que gracias. Toda la experiencia de ustedes, esta experiencia del mundo real, vamos a irla conjuntando y vamos a ir respondiendo poco a poco a muchas de estas dudas que créanme que no iban a ser posible contestar en modelos de investigación bien llevados. Doctora Axael, soy totalmente de acuerdo con usted, soy un fanático de la medicina basada en la evidencia, pero COVID nos vino a cambiar la historia. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Ortiz. Con esto cerramos esta transmisión, solamente para recordar que es mejor prevenir en la medicina y la única manera de prevenir es con vacunas. Muchas gracias a todos y hasta pronto.